Buenas compañeros, aquí Dred, y el día de hoy les voy a hablar sobre 3 villanos infravalorados. La temática es sencilla, no es el primer video que muy posiblemente hayan visto sobre este tema, pero hay cosas que vamos a aclarar. Primero van a ser solamente 3 villanos, porque es mi estilo de hacer los videos. Segundo, vamos a aclarar lo que quiere decir la frase infravalorado. De forma sencilla, infravalorado quiere decir algo que no se le da el valor que se debería merecer. Ahora bien, con personajes en distintas obras pasa por varias razones. Más que todo también puede ser por la escritura de las mismas, que no le da el valor a estos tipos de personajes, pues porque X, errores de la misma escritura, y por consecuencia el mismo fandom no le da el valor que se merece, ya sea por diversas razones, que son las que vamos a hablar en este video. Así que antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya listo, vamos a comenzar. El primero de todos los villanos viene siendo Zabuza de la serie de Naruto. Ya estarán diciendo, ¿cómo que este personaje es infravalorado? Pues verán, sí es infravalorado, pero por los Power Scalers. O sea, narrativamente como personaje, Zabuza Momochi es uno de los primeros grandes villanos que se termina enfrentando Naruto en su serie, y siendo que este es el arco que más marca al protagonista, es algo que el fandom termina apreciando y dice que es uno de los mejores arcos que tiene Naruto, el Naruto chiquito. El inconveniente que tiene un problema Zabuza es que tiene el problema de haber salido primero cuando la serie estaba iniciando, siendo así que a medida que va avanzando la serie, este personaje termina quedando muy bajo por la escala de poder, terminando que esta sigue creciendo a medida que va avanzando la serie. Y la verdad, tengo que decirlo, Zabuza era un personaje bastante fuerte, claro, estaba a nivel de Kakashi y podrían decir de que era bastante bueno, pero sí, no estoy negando eso. El inconveniente es que a medida fueron apareciendo ninjas mucho más fuertes, y curiosamente hay detalles que no terminamos viendo con respecto a que tenía Zabuza, como por ejemplo su espada Samehada era una espada vampiro, tenía la habilidad de que cada vez que cortaba a un enemigo, esta volvía a tomar su forma, en dado caso de que esta se rompiera, cosa que termina explicando ya al final de la serie de Naruto, en su último arco. Esto ocurre porque Zabuza fue uno de los primeros villanos en salir y Kishimoto escribía la serie sobre la marcha, por lo cual hay ciertos detalles de las habilidades del personaje que no se trabajaron bien. Al mismo tiempo, no hay que negar de que también hay un problema que también tuvo la serie. El problema es que a medida que va avanzando la serie, va agregando cosas sobre la marcha. Por ejemplo, un punto que se pudo haber dicho que es también un error de continuidad en cuanto a niveles de poder, se refiere al nivel de poder del primer Hokage, siendo así que al principio cuando salió este personaje, aunque era fuerte, no era tan poderoso como se mostró al final de Naruto. Claro, hay ciertas excusas que se pueden dar, que no hay ningún problema con eso. El inconveniente es que también esto ocurre con el personaje de Zabuza. Ya se había mencionado de que el personaje pertenecía a los 7 espadachines de la neblina, que el cual también pertenece al personaje de Kisame. Siendo así, con esta caracterización, el personaje de Zabuza debía haber sido un problema más grande al principio de Naruto, pero ahí está el problema. Es un personaje que salió en inicio y el autor no tenía bien planteados los niveles de poder de sus personajes, siendo que una de las principales razones por la cual este personaje es poco mencionado es simplemente por su nivel de poder. Aunque ya mencioné de que su arco es bastante bueno, uno de los mejores de la serie de Naruto, lamentablemente Zabuza no es tan mencionado como el resto de personajes de la serie, hablando de antagonistas como tal. Siendo así, tengo entendido que los miembros de Akatsuki, más allá de simplemente ser una organización criminal que se dedicaban a hacer misiones clandestinas, estos también se hacían más fuertes buscando técnicas prohibidas, lo que hacía de que muchos miembros de estos se fortalecieran. Podríamos decir de que muchos de estos miembros, con excepción de Itachi, Pain y Orochimaru, fueron mejorando a medida de que estaban dentro de esta organización, haciendo las misiones que estaban programadas. En el caso de Zabuza, podemos dar la explicación de que muy posiblemente Naruto y su equipo encontraron a Zabuza cuando este estaba muy verde. Es decir, él estaba en un proceso semejante de querer hacerse más fuerte para poder invadir la aldea de la niebla. Se puede resumir con que Zabuza tenía mala suerte como villano en este punto. Vamos con el siguiente. El Dr. Makihiro de Dragon Ball es uno de los personajes más infravalorados de la serie, aunque teniendo en cuenta que algo que se le reconoce es que es un personaje bastante malvado. El problema es que originalmente este iba a ser el antagonista principal de lo que viene siendo el arco de los androides. La cuestión es que al editor de Akira Toriyama no terminó de gustarle el diseño de el Dr. Makihiro como tal, por lo que le pidió que cambiaran hasta el punto de que terminó llegando a ser. Pero aún así, pese a estos cambios que tuvo que hacer el autor, el Dr. Makihiro como presencia sigue siendo muy presente dentro de lo que viene siendo el arco de los androides.
androides y posiblemente mucho más adelante en la serie de Dragon Ball, como antagonista en general. Siendo así, el Dr. Makihiro se puede explicar como algo parecido a lo que viene siendo el Dr. Willy en Mega Man, siendo que a pesar de que es un científico y que este ya falleció en lo que viene siendo la saga X, muchos de sus experimentos terminan siendo problemáticos para lo que va siendo el futuro de Mega Man, como viene siendo el propio Zero, que gracias a él se terminó corrompiendo uno de los androides o Reploids en su mundo, como se les termina a llamar, más poderosos, que viene siendo Sigma. En el caso del Dr. Makihiro termina ocurriendo lo mismo. Pese a que el personaje termina falleciendo, muchas de sus creaciones terminan siendo bastante problemáticas para los protagonistas, que vienen siendo los principales 17 y 18, y luego más adelante el propio Cell. Y si tomamos en cuenta las películas como la del androide número 13, el Dr. Makihiro como figura termina siendo muy importante, y también en videojuegos con la creación del androide número 21. Independientemente de que este personaje esté fallecido, todavía sigue siendo un gran problema para los protagonistas, y este es un valor que no se le ve tanto en la serie, es decir, no lo ponen en el mismo nivel de Freezer en cuanto a maldad, cuando se ve en la propia serie de que el rencor del Dr. Makihiro hacia Goku trasciende hasta su propia muerte, siendo un genio malvado en toda regla. Aunque aún así sigue siendo utilizado, como ya mencioné, el juego de Dragon Ball FighterZ con la creación del androide 21, se puede decir de que el Dr. Makihiro termina siendo la excusa recurrente para traer villanos robóticos, o con esta temática científica, diciendo que es un experimento fallido, o que el Dr. Makihiro decidió dejar de lado, por decirlo así, pues porque, pues no más, aprovechando ciertos juegos que tienen la trama de los androides, teniendo en cuenta de que si nos damos cuenta en ese arco, los números de los androides terminan siendo desde el 16 hasta el número 21. ¿Qué pasó con el resto de números? Siendo que estas dudas en general son las que producen a la hora de pensar de que el Dr. Makihiro posiblemente pudo haber creado muchas más creaciones y que podrían estar por ahí, pero que los protagonistas todavía no lo han encontrado. También abre para material de fanfiction, como uno en la cual convierten a Raditz en androide. Así que sí, en mi opinión el personaje del Dr. Makihiro ha sido muy infravalorado dentro de los fanáticos y no lo ponen como el segundo más grande villano que tiene Dragon Ball. Pero eso ha sido también por la misma escritura, debido a que se tuvo que desplazar a este personaje, pues porque el editor no le terminó gustando. Así que vamos por el último. Muy bien, Bakura de Yu-Gi-Oh! O para ser más específico, Zork. Este es el personaje que me dio la idea de hacer este video. Originalmente iba a tratar sobre villanos lamentables, pero tras ver la serie de Yu-Gi-Oh! Me di cuenta de que el personaje de Bakura era mucho mejor de lo que recordaba. Bueno, también porque me estaba viendo el manga, a diferencia del anime. Y aquí es donde viene el problema con el personaje de Bakura. Para ser claros, Bakura como Zork, o sea, como antagonista, es uno de los más crueles que hay en el anime, y funciona bastante bien como la antítesis de lo que viene representando al faraón en la serie. El inconveniente es que el anime no lo trata como se merece. Se puede decir que a los animadores tampoco es que les gustase mucho el personaje, y aparte como la misma historia no lo pone a duelear, por decirlo así, en el lenguaje de Yu-Gi-Oh! En muchos capítulos, por lo cual no se le puede ver mucho su maldad en cuanto a las jugadas. Pero de hecho en el manga, él es mejor duelista. Se puede decir que es el verdadero tercer duelista más fuerte, desplazando a Joy Wheeler en el cuarto lugar, cosa que se deja ver en el manga de que Joy Wheeler acepta de que no podría haberle ganado a Bakura. Aparte de que como villano es bastante inteligente, porque siempre es una figura que está ahí en las sombras, que está manipulando las cosas a su antojo. Ahora claro, lo hacen con calma, no es que tenga mucha prisa, teniendo en cuenta de que Bakura o Zork es una especie de demonio ancestral que tiene todo el tiempo del mundo para realizar sus objetivos. Aparte de que los objetivos del protagonista es recuperar la memoria, y para eso también necesita reunir todos los artefactos del milenio, cosa que también le conviene a Zork. Entonces en lugar de a veces de pelear con Yugi, escoge ayudado deliberadamente porque también sus objetivos lo benefician a él. Quizás el mejor momento donde se aprecia mejor a Zork es justamente en el arco final, en donde podemos ver su verdadera forma y su objetivo real. Aunque se cree que fue derrotado en esa temporada, después de sacar la película, todavía cierta parte de él sigue viva dentro del Anillo del Milenio, por lo cual el Anillo del Milenio termina corrompiendo a que termina siendo el antagonista en esta temporada. Claro, era el antagonista, pero no era precisamente malo, solamente hasta que se puso el anillo. Y es en donde terminan acabando definitivamente con él, cuando Yugi destruye el Anillo del Milenio. Al mismo tiempo, otro punto que también le quita puntos a él para que sea mejor valorado es que él no tiene cartas icónicas. Es decir, sí tiene buenas cartas, hablando ya en un sentido de duelista del juego de cartas, pero si lo comparamos con las cartas que tiene Joy, como el dragón de ojos rojos, que es su carta más icónica, en el caso de Yugi, que tiene a la maga oscura, el mago oscuro, Kuribo, convoca el cráneo, Gaia, y lo mismo con Kaiba, que tiene dragones de ojos azules, como que te ayuda a resaltar más, mientras que Bakura no tiene cartas precisamente que sean icónicas o que muchos se les acuerden sus nombres. De hecho, yo no me acuerdo de ninguna de ellas. Aparte que su estrategia, más que tener cartas así principales, era más que todo el desgaste. Así
que su estrategia era más de usar el cerebro que de ganar de forma directa. Quizás por esto a los animadores no les gustaba tanto este personaje. Y muy posiblemente los fanáticos de Yu-Gi-Oh tengan esta visión tan sesgada de lo que fue Sword, que sí tiene todo el derecho de ser el villano principal y más grande que ha tenido Yu-Gi para enfrentarse. Y bueno, ya, esto sería todo lo que tengo. No tengo más nada que agregar aquí. Pueden decir en los comentarios qué villanos consideran que son infravalorados en distintos animes, pero eso sí, tienen que decir bien las razones por las cuales creen que este villano es infravalorado, ya sea porque el anime no lo trató bien, o porque los escritores no lo trataron bien, o porque el mismo mangaka tampoco le dio su valor. Así que bueno, esto será todo. Pueden decir lo que quieran en los comentarios, los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.